Hace apenas un par de días recibimos una sentencia donde ganamos un tema de tarjeta de crédito revolving. En este vídeo os vamos a explicar el proceso que hemos tenido desde que el cliente nos envió su contrato de tarjeta de crédito revolving, cómo procedimos al estudio, la redacción de la demanda, cómo fue y preparamos el juicio y el resultado final, que es la sentencia en la que se condena a la entidad bancaria o a la entidad financiera, en este caso Cofidis, a dejar la deuda cero y a devolverle a nuestro cliente importantes cantidades de dinero abonadas indebidamente, aparte del pago de las costas procesales. Comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar a explicar cómo hacemos desde que el cliente nos trae su tema, su problema, en este caso un tema de tarjeta o de crédito revolving, hasta que, mientras lo preparamos, presentamos demanda, los distintos trámites judiciales, hasta que sale la sentencia favorable o desfavorable. En este caso, el cliente nos viene al despacho y nos envía por internet, a través de nuestra página web, el contrato que firma con Cofidis en la solicitud de un crédito inicialmente de 1.500 euros, pero que tiene la particularidad, primero, que tiene un tipo de interés bastante elevado, si lo comparamos con la media del tipo de interés en la fecha en la que firma el préstamo, que aquí podemos ver que fue el año 2009, ahora lo explicaremos esto. Y en segundo, el sistema de pago, que es un sistema de pago revolving que hace que el cliente pague una cuota más o menos fija todos los meses y el exceso de las disposiciones que ha ido haciendo con esa tarjeta se le van acumulando al capital, de tal manera que al final se le hace una pelota importante. El cliente, por mucho que pague, la deuda no baja, paga prácticamente intereses en esos pagos que hace y prácticamente no disminuye el capital. Y por lo tanto, al final, si vemos las disposiciones y vemos los pagos que ha hecho, normalmente los pagos suelen ser muy superiores a las disposiciones que ha hecho con la tarjeta. Le pedimos al cliente un extracto histórico de la tarjeta, que en este caso es este, lo pide a Cofidis y lo manda, donde aquí vienen los distintos pagos que iba haciendo el cliente. También Cofidis le carga un seguro asociado al crédito, le carga comisiones de recobro de 12 euros cada vez que le devuelve un recibo impagado, los pagos que ha ido haciendo, y vamos a ver que todo lo que sean cargos de seguro, de intereses, de comisiones, se le va aumentando aquí en el saldo del capital, de tal manera que, aunque un cliente haga pocas disposiciones, vemos aquí, por ejemplo, la financiación de 2.800, luego ya no hace más, pero todas estas cantidades de intereses, de comisiones, de seguros, se le van aumentando el capital, lo que hace que pague intereses sobre intereses, y que es la particularidad del crédito revolving. Se llama, que es un crédito que convierte al deudor, al cliente, en un deudor cautivo, porque el cliente paga y paga y paga, pero la deuda prácticamente no baja nada. Fundamental en materia de crédito revolving es saber si el tipo de interés que había cuando nosotros firmamos el contrato, en este caso en el año 2009, es aproximado al tipo de interés medio en el que están firmando los préstamos, las tarjetas, en esa fecha. Y en ese aspecto nos vamos y lo conseguimos averiguar a través de la página web del Banco de España, donde hay un apartado donde podemos saber la TAE de los distintos productos bancarios, crédito al consumo, crédito a vivienda, otros créditos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en el año 2020, cuál es el interés medio habitualmente de las tarjetas de crédito y tarjetas revolving. Aquí tenemos otro tipo de crédito, aquí crédito a vivienda. Si pulsamos, este cliente era del año 2009, me parece que he visto, vamos a ver, a comprobarlo, año 2009, y le damos a buscar, nos sale el interés medio. En este caso no había datos para crédito revolving, por lo tanto, en principio tenemos que irnos al crédito normal, crédito al consumo, y vemos que la tasa media está entre el 11, el 10, el 9%, es decir, si nos movemos en esa horquilla. Esto es fundamental para acreditar al juzgado qué tipo de interés medio había en la época en la que el cliente firmó el crédito y qué tipo de interés me está aplicando, en este caso Cofidis, en nuestro contrato. Y eso nos sale aquí. Nosotros en este caso le hemos aportado al juzgado el TAE medio de crédito al consumo según los datos del Banco de España, y decimos que en concreto en el año 2009, en septiembre de 2009, que es cuando el cliente firmó, el interés medio estaba en un 11,02. Ahora va a ver el interés que se le aplica al cliente. Y aparte, al juzgado le decimos que en los últimos años y en los años en los que sí hay datos de tarjeta revolving, que son años 2018, 19 y 20,
vemos que el tipo de interés por tarjeta revolving, que es en concreto el crédito revolving que se le aplica al cliente, está en el torno al 20%, 19, 20, es decir, no sube de esa cantidad. ¿Vale? Este año 2020, pues cuando hicimos la demanda, que fue en abril, el 18%. En el año 2009 no había datos de crédito revolving y por tanto tenemos que irnos a este. Pero a pesar de eso, al jugador le decimos que aunque nos fuésemos los datos de estos últimos años, compruebe que este es el TAE que se aplica por crédito revolving, para que considere si el TAE que se aplica a nuestro cliente se adecua a esto o es muy superior, que es lo que provocaría la nulidad del contrato de crédito. Pues bien, una vez que tenemos estos elementos y sabemos por tanto el tipo de interés, el siguiente paso es buscar la última sentencia, jurisprudencia sobre el tema de crédito revolving. Para eso nosotros utilizamos la base de datos de Francis Lefebvre del derecho, y en el que podemos encontrar numerosas sentencias, no la ordena por relevancia, por fecha, en este caso esta, que es una de las que más importantes, de la que se ha visto en materia de crédito revolving, anulando un crédito revolving con un interés del 24,6 TAE. Si pulsamos aquí, ponemos más reciente, nos aplica la última sentencia, y es interesante siempre aportar o buscar alguna sentencia de alguna audiencia provincial de la provincia donde vamos a poner la demanda. En este caso la demanda se presenta en Algeciras, en los Juegos de Algeciras, por lo tanto tenemos que buscar alguna sentencia sobre crédito revolving de Cádiz que nos ayude a confirmar que efectivamente el criterio que se sigue allí va en consonancia a lo que dice el Tribunal Supremo, y por lo tanto estamos ante un crédito abusivo y que puede ser declarado nulo. Y una vez que tenemos todos estos elementos, que tenemos el contrato, que tenemos sentencias, que tenemos el tipo de interés que se aplicaba en la fecha de la firma del contrato y el que se aplica ahora por crédito revolving, pues procedemos a la redacción de la demanda, que en este caso sería esta, que fue la que presentamos, en la que en concreto solicitamos la nulidad del contrato de crédito con Cofidis. Es una demanda de juicio verbal y en la que hacemos tres acciones. Primero, tenemos la nulidad del crédito por considerar que el tipo de interés que tiene es un interés usuario y por tanto va en contra de la ley de represión de la usura, y eso conlleva automáticamente la nulidad del tipo de interés y que el cliente por lo tanto esté obligado solamente a devolver las cantidades que ha dispuesto. Es decir, si yo me he gastado 20 euros con la tarjeta de crédito, solamente tengo que devolver 20 euros sin ningún tipo de interés. También solicitamos como segunda acción el reembolso de las comisiones del recobro, porque son comisiones que las financieras, los bancos, suelen aplicar de manera automática sin ningún tipo de gestión, sin ningún tipo de servicio al cliente, por el simple hecho de que me retrase 1 o 2 días en el recibo. Son comisiones que ya el Banco de España, el Tribunal Supremo, la audiencia las están declarando nulas si el banco no acredita qué gestión o qué perjuicio, qué gasto ha tenido por ese impago, y de manera que no se puede aplicar de manera automática. Vemos aquí en el extracto de los pagos como al cliente se le van aplicando prácticamente 12 euros de comisiones cada vez que le devuelve un recibo de manera automática sin que el banco haga ningún tipo de gestión. Por tanto, eso también lo solicitamos en la demanda. Y en tercer lugar, en caso de que no se nos estimase la acción de nulidad principal por ser un interés usuario, solicitamos que se estime por falta de información en el crédito, en el sistema de pago del crédito revolving. Es decir, si el jugador considerase que el tipo de interés que el cliente ha pagado se adecua al tipo medio que publica el Banco de España y por lo tanto no es un interés desproporcionado ni abusivo, se declare el sistema revolving, la tarjeta, el crédito nulo por el propio sistema. Es decir, porque el cliente cuando firmó no se le informó que con el pago de esa cuota fija que iba a pagar todos los meses, el exceso lo iba a meter en el capital y por lo tanto iba a estar pagando intereses sobre intereses y las comisiones y el seguro, todo iba a ir al capital, de tal manera que iba a estar pagando y pagando sin que prácticamente bajase la deuda. Por tanto, esas son las tres acciones que ejercitamos. En la demanda, que los que ejercéis derecho, estudiáis derecho o tenéis algunos conocimientos, pues sabéis que se compone de tres partes, o cuatro partes, mejor, el encabezamiento, el del jugador que va dirigido. Nosotros sí ponemos aquí las acciones que se ejercitan para que la juez le quede claro lo que estamos solicitando. La parte de los hechos, en la que hacemos un relato de los hechos, que se contrató el crédito. Aquí es importante reseñar la condición de consumidor del cliente. Aquí ya le ponemos al juez, para que quede claro, el tipo de interés, que en este caso un 24,51% TAE que se está aplicando en ese contrato, y el sistema de pago revolving, para que el juez lo tenga claro. Señalamos también que es un contrato de adhesión, es decir, un contrato en el cual el cliente no ha podido
influir en las cláusulas del mismo, sino que un contrato que Cofidis le ha puesto por delante de tal manera que lo firma bajo las condiciones de Cofidis, es decir, no ha habido negociación alguna, no ha habido posibilidad de influencia por parte del cliente en ninguna de las cláusulas, son contratos pre-redactados por los bancos, por las financieras, y aquí ya hacemos referencia a las distintas sentencias del Tribunal Supremo, sobre todo esta última de 4 de marzo de 2020, que es la que ya el Tribunal Supremo en concreto en un crédito revolving consideró que un tipo de interés superior ya al 20% era un tipo de interés bastante elevado. En ese caso anuló un 26,82%. Vamos a ver qué pasa en nuestro caso, que tenemos un 24,51%. Este es el relato de los hechos. Luego hacemos el relato del sistema revolving y al final en el suplico de la demanda, aparte de hacer referencia a distintas sentencias, a distinta legislación, en el suplico de la demanda pues solicitamos principalmente que la nulidad por el carácter usuario del crédito y la deducción, porque hemos calculado 2.227,36 euros, que es la cantidad que nuestro cliente ha pagado además por esa tarjeta, es decir, es la diferencia entre lo que he pagado y lo que he dispuesto. Yo he dispuesto, me he gastado 100 euros en la tarjeta y he pagado 150. Entonces el banco, la financiera, me tiene que devolver esos 50 euros más intereses. La devolución de las cantidades de comisiones de recobro y subsidiariamente, en caso de que no se nos estime por el carácter usuario del tipo de interés, se nos estime por falta de transparencia del sistema revolving. Y por supuesto la condena en costas a la demandada, en este caso Cofidis. Aquí viene firmado por mí y esto, que se genera en PDF, se envía a la procuradora, que lo presenta por el sistema LexNet en el juzgado con todos los documentos que el cliente nos ha hecho llegar, escaneados, en este caso las condiciones de la demanda, la persona de fe y laboral de actos. Estos son los 5 documentos que aportamos con esta demanda y la demanda se queda presentada en el juzgado esperando que le dé número de procedimiento y dicte la admisión a trámite de la misma. Bueno, ya tenemos la demanda, la hemos mandado a Algeciras, a la procuradora. Vemos que la demanda la acabamos el 9 de junio de 2020, se ha presentado en el juzgado de Algeciras y con fecha 6 de julio de 2020, es decir, bastante pronto para lo que los juzgados suelen tardar, no ha tardado ni un mes, ya no han abierto el expediente, le han dado un número de procedimiento, en este caso es este, y se dicta por parte del juzgado un decreto en el que en principio considera que el proceso que hemos abierto es el adecuado para ver si el tema del tipo de interés se anula o no se anula y admite a trámite la demanda y ordena que la misma se le notifique a Cofidis y una que se notifique, Cofidis tendrá 10 días desde que se notifique para contestar a la demanda. Esto lo manda el mismo juzgado, le llega a Cofidis y Cofidis presenta la contestación dentro de esos 10 días en el juzgado número 3 de Algeciras y nos da traslado a nosotros a través de la procuradora. La contestación suele ser una contestación tipo de Cofidis, de muchas financieras, sobre básicamente de que el tipo de interés está dentro de la media, que el tipo de interés fue aceptado por el cliente, que el cliente fue haciendo distintas disposiciones sin poner pega ninguna. Vemos que es una contestación bastante amplia, aporta por distintos cuadros del Banco de España, pero bueno, realmente lo que aporta pues, no se corresponde con la realidad como vamos a comprobar luego en la sentencia. Esta contestación lo que sí tiene de especial es que me alegan una indebida acumulación de acciones, es decir, yo he solicitado la nulidad del crédito revolving por carácter usuario, por la aplicación de la ley de represión de la usura, o subsidiariamente he acumulado la comisión de apertura, perdón, la comisión de recobro, y subsidiariamente en caso de que no sea por tema ley usuaria, la ley de la usura, el tema del tipo de interés sea por falta de transparencia. Y aquí lo que me indica es una excepción procesal, que es que me indica que en un juicio verbal yo no puedo acumular acciones. Realmente es cierto que viene este artículo, pero no es menos cierto que después de este viene otro apartado en el que se señala que si las acciones provienen todas del mismo título, sí se pueden acumular. Aquí, como todas las acciones que he acumulado, tanto la comisión de recobro como el interés abusivo, como la falta de transparencia, provienen de un solo contrato de préstamo o de varios, tienen el mismo título, es posible
la acumulación de acciones y así lo vamos a hacer ver al juez en el día del juicio. Pero bueno, esta es la única particularidad de esta contestación, esta excepción procesal, y luego Cofidis pues alega todo lo que quiera alegar, aporta documentación que tampoco es muy relevante y básicamente solicita que se conteste, tenga por contestar la demanda y que se desestime la demanda y se imponga las costas a mi cliente. Fíjate, aquí Cofidis, que sabe perfectamente que el tipo de interés que ha aplicado se está declarando nulo por los juzgados, que solicita que aún así, en el caso de que perdiese el juicio, no se le condene a pagar las costas. Es decir, ya no está anticipando de que tiene serias sospechas de que es muy posible, es consciente que el tipo de interés que ha aplicado es un interés ilegal y abusivo, excesivo respecto a la media, y por tanto ya se adelanta aquí indicando que, bueno, que si el juzgado nos condene, de que por lo menos nos condena a pagar las costas procesales. Esto veremos más adelante que no va a suceder así. Por lo tanto, ya tenemos la constitución de demanda de Cofidis y hay que esperar a que el juzgado nos cite para fecha de juicio. Bueno, pues presentamos la demanda en junio de 2020. En julio nos contestó Cofidis. Y ya ahora en septiembre se dicta una providencia por parte del juzgado de Algeciras, el que nos convoca a las partes a juicio oral el 27 de enero de 2021 a las 10 de la mañana. Nosotros para el juicio oral hacemos dos cosas. Se prepara una nota de prueba, porque en un juicio verbal la prueba se propone sobre la marcha ese día del juicio. Esta nota de prueba viene a indicar la prueba que le decimos al juez, de la cual nos valemos para acreditar lo que estamos pidiendo. En este caso, que el crédito, el revolving, tiene un TAE abusivo, que las comisiones del recobro no proceden y que el sistema revolving es nulo por falta de transparencia, por falta de información al cliente. Esto se hace por medio de una nota de prueba que, en este caso, como estamos hablando de un tema meramente jurídico, en el si procede o no procede la nulidad del crédito, no un tema en el que tenga que declarar nadie como testigo, ni producirse el interrogatorio de partes, pues es una prueba meramente documental, que aquí es la documental que se juntó ya en su día con la demanda, no se tiene que volver a aportar al juzgado porque el juzgado ya la tiene, porque la aportamos con nuestra demanda, que básicamente fue el contrato, el extracto del préstamo y sobre todo ese documento del Banco de España donde acreditamos que el tipo de interés que se nos ha aplicado es muy superior al interés que había cuando firmamos el crédito e incluso superior al interés revolving que se aplica en estos 3-4 últimos años desde que hay datos en este tipo de créditos por parte del Banco de España. Y también para preparar el juicio oral, pues preparar nuestro informe como un alegato, como lo que vemos un poquito en las películas, donde tenemos aquí un poquito resumida la demanda, donde ya incorporamos nuevas sentencias que se han dictado con posterioridad. Aquí esta sentencia de Cáceres de octubre de 2020, de octubre de 2020 de La Coruña, sobre el crédito revolving, donde le decimos al juez qué tipo de interés se anuló en esa sentencia y podemos comprobar que ese tipo de interés en esas sentencias que se han anulado es incluso inferior al nuestro y al juez se lo hacemos ver. Es un resumen para hacerlo a modo de alegato. Y una vez que se hace el informe por parte de ambos abogados, se practica la prueba en el juicio oral, pues quedan vistos los autos para sentencia a la espera de la resolución judicial y su notificación a las partes a través de los distintos procuradores. Bueno, presentamos la demanda en junio de 2020, en julio se admitió a trámite, contestó Cofidis, nos convocaron para juicio en enero, lo celebramos el juicio y hoy, 8 de febrero, con fecha 8 de febrero, ya tenemos la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 3 de Algeciras, interpuesta por mi cliente, aquí asistida por el letrado José Ramón Salomón Salvador, que soy yo, contra la entidad Cofidis. Y la sentencia, para que veáis, en el fallo estima nuestra demanda, declara nulo el contrato de crédito por contener un interés usuario, condena a la demandada a que no puede cobrar ningún tipo de interés, ningún tipo de comisión por ese contrato y el cliente queda obligado solamente a devolver las cantidades que haya dispuesto. Si ha pagado 100 con la tarjeta de crédito, devolverá 100 sin ningún tipo de interés ni comisiones. Y condena a Cofidis a devolver las diferencias que nuestro cliente ha pagado, que ya vimos que en nuestra demanda dijimos que eran más de 2.000 euros, y sobre todo también le condena
a Cofidis a pagar las costas procesales, de tal manera que nuestro cliente va a recuperar su dinero y encima no le va a costar €1 esta demanda porque las costas las va a pagar Cofidis, minuta de abogado y minuta de procurador. Esta sentencia, que veis que es de 8 de febrero de 2021 y que en este sentido se están dictando muchas sentencias en España en crédito revolving, pues nos llega a indicar dos aspectos por los cuales declara nulo el contrato. En primer lugar, por falta de transparencia, porque considera que este tipo de letra que tiene el contrato es ilegible. Es una letra tan pequeña que el cliente a la hora de firmar no podía saber las consecuencias del sistema revolving de lo que estaba firmando, cómo le iba a repercutir económicamente, cómo funciona el sistema revolving, de tal manera que hasta aquí el juez hace referencia a la ley de consumidores y usuarios de que la letra es inferior al milímetro y que son cláusulas ilegibles para el ojo humano y por tanto la parte demandante, aquí se ha equivocado, la parte no demandada, es demandante, ciertamente no pudo llegar a conocerla. Aporta aquí, hace referencia a la sentencia que nosotros indicamos nuestra demanda del Supremo de noviembre de 2015 y luego analiza el TAE, es decir, el tipo de interés que se nos ha aplicado. Y dice que el TAE es del 24,51% y que si nos vamos al TAE medio del año 2009, que es el que aportamos al juzgado en su día, con nuestro escrito de demanda sacado del TAE de la web del Banco de España, vemos que el TAE en ese mes de septiembre es el 8,49, por lo tanto nos aplicó Cofidis en el contrato un TAE que supera más de 3 veces el medio de esa época y por lo tanto considera que es un interés totalmente desproporcionado sin que haya ninguna circunstancia por la cual Cofidis justifique que aplique a nuestro cliente este tipo de interés. En consecuencia, tanto por falta de transparencia como por el tipo de interés, condena a Cofidis, declara nula el contrato de crédito, estima plenamente nuestra demanda y le condena a devolver a nuestro cliente las diferencias que este haya abonado entre lo que pagó y lo que realmente dispuso de la tarjeta de crédito, con condena en costas. Por lo tanto, este es el sistema, esta es la manera de trabajar. Este cliente en concreto nos envió toda la documentación por internet, porque ya veis que todo se presenta por internet, todo se gestiona 100% online, únicamente hay que ir el día del juicio. Y en muchos juicios incluso los clientes no tienen ni que ir, directamente el propio abogado y el procurador se encargan de todo el procedimiento y el cliente nos envió toda la documentación por internet y en un proceso de 6 meses ve cómo se anula ese contrato de crédito y encima le tienen que devolver más de 2.200 euros. Ahora tiene Cofidis 20 días para esta demanda, esta sentencia, presentar un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Cádiz. Realmente normalmente no lo suelen presentar porque saben que es un tema que tiene bastante perdido, que hay bastante jurisprudencia en ese aspecto. Y una vez que pasen esos 20 días, la sentencia se quedará firme, tasaremos las costas procesales y si el banco no paga, si la financiera no paga, iniciaremos la ejecución para el embargo y el cobro de toda la cantidad que se dé a nuestro cliente, intereses y las costas procesales. Por lo tanto, ya podéis comprobar cómo un cliente que hace 6 meses había contactado con nosotros a través de internet, nos hizo llegar su documentación por correo electrónico, ahora 6 meses después tiene una sentencia en la que un juez condena a la entidad financiera a dejar a cero la deuda, a devolverle las cantidades indebidamente abonadas durante años y que calculamos que están en torno entre 2.000 y 2.500 euros y además condena a Banco Cetelem, en este caso es la financiera, al pago de las costas procesales. Por lo tanto, el negocio es redondo para nuestro cliente que no paga nada de gastos de abogado ni procurador y recupera todo su dinero y deja la deuda a cero. Si tienes tarjetas de crédito y sospechas que estás en esta situación en la que consideras que pagas un tipo de interés bastante alto o estás sometido al sistema revolving o simplemente no lo sabes, te aconsejamos que te pongas en contacto con nosotros a través del formulario de nuestra página web o a través de nuestro mail de consulta que te dejamos aquí abajo, nos hagas llegar escaneado tu contrato de crédito, tu contrato de tarjeta, tu contrato de préstamo y una web especialista de manera completamente gratuita comprobará que efectivamente tu tipo de interés es abusivo y puede ser declarado nulo en un proceso judicial o está sometido al sistema revolving e igualmente puede ser declarado nulo por falta de transparencia.
Recordarte que estamos a tu disposición en nuestra página web, las 24 horas del día, a través de nuestro formulario de consulta online completamente gratuita, y que si te ha gustado este vídeo te suscribas a nuestro canal de YouTube para estar al día de todas las novedades jurídicas que se dan y todas estas sentencias que se van dictando en materia de sistema revolving, en materia de relaciones bancarias y cualquier otra materia de derecho interesante para que estéis al día de cualquier tema que os pueda surgir en materia jurídica.